Hola niños, ¿cómo están? Esta es una nueva clase de Achieve. Saluda, papi. Hola. Ujú. Este es la lección que se llama El modo de vida nativo americano. Yo primero quiero saber, o quisiera saber si ustedes se recuerdan qué es un nativo americano. ¿Tú te acuerdas lo que es un nativo americano o tú lo escuchaste alguna vez, papi? ¿No? Pero yo a mis niños sí se los expliqué un día en la escuela, porque resulta de que hace muchísimos años el continente americano estaba habitado solamente por las personas que eran nativo americanos, como le llamaban como los indios. Lo único la única palabra que tiene americano, no que sé que es un poquito más larga, es latino. Latinoamericano porque vive en Latinoamérica, pero nativo americano, nativo quiere decir que nació nativo en América. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos que de Europa vinieron los ingleses a Estados Unidos y vinieron los españoles a Sudamérica? Y por eso es que en Estados Unidos se habla inglés y en Sudamérica se habla español. Entonces, bueno, los nativos americanos son esos indios, vamos a decirle así, de raza india, de raza indígena, que son los primeros habitantes que hubo en el continente americano. Entonces, la idea principal de este relato es sobre la vida, las costumbres y la manera de ser de los nativos americanos. Esa es la idea principal. ¿Cómo vivían los nativos americanos? ¿Ok? Aquí dice, algunos, vamos a leer el artículo de desafío, que es el que siempre leemos para nuestra clase, ¿ok? Aquí les voy a mostrar una foto de lo que es un nativo americano. No sé si la van a poder ver porque a veces las imágenes que salen no se ven. Pero bueno, esto es una foto, cuando ustedes vean la lección van a ver la foto de lo que son los nativos americanos. Eso se ve como esa cosa que tienen como esa cosa que tienen en India, que el Taj Mahal. Eso se ve como el ¿Esto que Taj, está aquí? ay, se ve No. como el Taj Mahal. Sí, pero estos son los nativos americanos. Dice, el año pasado, los nativos americanos de todo el país se reunieron para celebrar la inauguración del Museo Nacional del Indio Americano. El museo está dedicado a la rica cultura y la historia de los nativos americanos. Entonces, fíjense aquí, dice, noviembre es el mes de la herencia nativo americana. Importante esta palabra, vamos a revisarla, herencia. Herencia. En este relato, la palabra herencia se refiere a enseñanzas que se pasan de una generación a otra. Ujú. ¿Tú entiendes lo que es eso, Joaquín? Ajá. Más o menos cómo lo pudieras explicar. Ujú. ¿Qué son las enseñanzas que se pasan de una generación a otra? Una gerencia. No. Una generación es un periodo de tiempo donde nacen las personas. Entonces, por ejemplo, Joaquín es de una generación, yo que soy su mamá soy de otra generación, mis padres eran de otra generación. Entonces, esas cosas que se pasan de generación en generación, se le dice la herencia. Por ejemplo, mi mamá me enseñó eh, a hacer el café de una manera, ¿verdad? Entonces yo lo aprendí. Ahora yo se lo voy a enseñar a Joaquín. Cuando él esté un poco más grande, yo le voy a enseñar cómo hago yo el café, cómo me gusta hacer el café. ¿Ok? O de repente mi mamá me enseñó que teníamos que celebrar la Nochebuena, el día 24 de diciembre, reunidos en familia cenando. Eso me lo enseñó mi mamá. A mi mamá se lo enseñó su mamá, es decir, mi abuela, y yo se lo voy a enseñar a Joaquín. Él ya sabe que nos reunimos a cenar en Navidad, ¿verdad? Con la familia. Ajá. Bueno, eso es algo, esa es una herencia que vamos transmitiendo de generación en generación. Son costumbres, son maneras de ser, ¿ok? Entonces, noviembre es el mes de la herencia nativoamericana. Existen muchos grupos nativoamericanos. Cada uno tiene su propio modo de vida. Aquí tienes algunos datos acerca de los, salud papi, de los nativoamericanos. Primero te dice, la educación nativoamericana.
¿Cómo se educan los niños nativoamericanos? Cada tribu tiene diferentes creencias acerca de cómo educar a los niños, pero también existen varias cosas en común. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las familias de ustedes, cada familia de ustedes tiene una manera diferente de educar a sus hijos, pero posiblemente las familias que somos de origen hispano, tenemos algunas costumbres que son parecidas. En las culturas nativoamericanas se respeta mucho a los niños. Fíjate en esto, ¿ok? En las culturas nativoamericanas se respeta mucho a los niños. Los nativoamericanos creen que todas las cosas en la naturaleza son iguales. Esto incluye a los adultos, los niños, los animales y las plantas. Esta creencia les otorga a los niños el mismo lugar en su sociedad. Por esta razón, los niños en las sociedades nativoamericanas tienen más libertad. Participan en todos los eventos al igual que los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacen que los niños de su tribu, de su comunidad, participen en todas las cosas que hacen sus papás. ¿Por qué? Porque quieren que ellos aprendan de sus papás. No es que, ay, bueno, mira, nos vamos a ir a cazar a algún animal para comer y van a ir solamente los hombres. No, ellos también se llevan a sus niños para que sus niños aprendan. Si van a hacer una fiesta, la hacen con los niños también. Es decir, los niños participan en todo lo que hacen los adultos también, ¿ok? Porque le dan a los niños la misma importancia. Y también le dan importancia a los animales y a las plantas. La mayoría de los grupos nativoamericanos toma muy en serio la etapa del crecimiento. Ven en los niños el futuro de su modo de vida. Los padres esperan que sus hijos sean capaces de tomar decisiones de manera independiente. ¿Qué significa independiente? Que no necesita la ayuda de otros. Ustedes, los niños, poco a poco se van volviendo más independientes. Cuando eran pequeñitos usaban pañales, ¿verdad que sí? Pero llegó un tiempo en que ya pudieron dejar los pañales. Hasta cierta edad había que bañarlo. Pero entonces llega un día en que ya ustedes aprenden a bañarse solitos. Otro día ya aprenden a hacerse su propia comida, a lavar su propia ropa, a arreglar su carro. Entonces, poquito a poco se van volviendo independientes. La mayoría de las tribus nativoamericanas tienen ciertas formas de educar a los niños. Los niños aprenden a través de sus propias observaciones. ¿Qué son las observaciones? Lo que se aprende mirando algo. Lo que se aprende mirando algo. Los niños nativoamericanos no aprenden de los libros. Ellos ven, observan cómo lo hacen los adultos y aprenden. En lugar de aprender información que los adultos le enseñan, los adultos a la vez le enseñan lecciones a través de relatos orales. Aquí hay otra palabra importante. ¿Qué significa oral? Hablando. Hablado. Por ejemplo, ustedes pueden leer un relato escrito. Yo agarro un libro y puedo leer un relato que está escrito. Pero yo puedo hacer un relato también hablado. Y un sinónimo de hablar es oral, relato oral, que se pasan de generación en generación. Escuchando y observando, los niños nativoamericanos aprenden a respetar la tierra. Ahorita tan importante que está todo esto de conservar el planeta, respetar el planeta, cuidar al planeta. Sí. ¿Verdad que sí? Que ahorita sí escribió algunas cosas de eso. Sí, Joaquín esta mañana en su escritura hizo algo sobre eso precisamente. Bueno, otra cosa que los nativoamericanos, que caracteriza a los nativoamericanos es el respeto a la tierra. Todos los nativos americanos sienten un profundo respeto por la tierra. Debido a esto, los nativos americanos siempre han tenido mucho cuidado en la manera que tratan al planeta y a todas sus criaturas. Por ejemplo, los pueblos originarios de las grandes praderas dependían del búfalo para mantener su modo de vida.
pero no restaban importancia al animal. Cuando mataban un búfalo, se sentían agradecidos por poder alimentarse de su carne. Cuando usaban la piel del búfalo para cubrir sus tiendas, daban gracias por vivir bajo la protección del espíritu del búfalo. Los nativos americanos usaban todo lo que podían del animal. ¿Por qué? Creían que no era correcto tomar más de lo que necesitaban. El pueblo Lakota o Sioux tiene una ceremonia del Día de la Tierra. Festejan el planeta y sus relaciones. ¿Qué quiere decir relaciones, Joaquín? Léelo aquí. Con conexión, enlace. Relación es una conexión o un enlace. Entonces, ellos celebran esa conexión, esa relación, ese enlace que tienen con la tierra. ¿Ok? Y todo lo que existe sobre este planeta. Durante la ceremonia, los Lakota rinden honor a la tierra, al cielo y a los 4 puntos cardinales. Fíjense bien aquí. ¿A qué cosas le rinden ellos honor? A la tierra, al cielo y a los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Los 4 puntos cardinales. Norte. Ajá. Norte, sur. Es este y oeste. Este y oeste. Cuando miran hacia cada dirección, honran algo diferente. Miran al oeste y hablan sobre las aguas. Prometen mantenerlas limpias y no desperdiciarlas. Miran al norte y hablan de mantener la tierra limpia. Miran al este y hablan sobre los valores con los que educan a los niños. Por último, miran al sur y piden que les quiten el poder a aquellos que desperdician los bienes del planeta. Entonces, hasta ahora, cosas importantes de los nativoamericanos, en principio, la educación a sus niños. En segundo lugar, el respeto a la tierra. Y por último lugar, vamos a hablar, todavía falta. Okay. Primer lugar, la educación de sus niños. Segundo lugar, el respeto a la tierra. Ahora en tercer lugar, vamos a hablar de la narración de historias. La narración de historias es algo común para todos los nativos americanos. Las personas disfrutan al escuchar y transmitir historias. El acto de contar un relato es mucho más que un pasatiempo. Les recuerda a las personas quiénes son y de dónde vienen. Muchos de los relatos de los nativos americanos tratan acerca de sus propios valores, como honrar la vida, los antepasados y el planeta. Los relatos toman muchas formas, incluyen muchas lecciones y personajes. Algunas veces los relatos se cuentan con palabras, otras veces se cuentan mediante cantos, danzas o plegarias. Algunos cuentan los orígenes. Vamos a ver qué significa orígenes. ¿Qué significa orígenes, Joaquín? Principio, el comienzo de algo. El principio o el comienzo de algo. Algunos cuentan los orígenes, es decir, el principio de las ceremonias de cada pueblo. Otros cuentan cómo surgieron los animales o las plantas. Cada sociedad nativoamericana tiene sus propios relatos. Los relatos pueden ser diferentes según el lugar donde vivió la tribu. Por ejemplo, los nativos de la costa norte del Pacífico hablan del cuervo, mientras que las tribus del desierto cuentan historias acerca del coyote. Los relatos de los nativos americanos han pasado de manera oral, de generación en generación, quiere decir de manera oral, que lo cuentan, que se lo dicen hablado, de generación en generación, durante miles de años. No se escribieron por mucho tiempo. Las personas contaban los relatos porque era una parte vital del modo de vida de los nativos americanos. Sus palabras conservan los valores de los pueblos, su religión y sus costumbres. Ahora les voy a leer sobre otra característica de los nativos americanos. Ya sabemos que la educación de los niños es importante, que cuidar el planeta Tierra es importante,
que sus relatos y sus historias, que las dicen habladas, también son importantes porque cuentan mucho sobre su tradición. Y por último, aquí hablan sobre la ceremonia del nombre. El nombre del gran significado para los nativos americanos. Dice, los nombres tienen un gran significado para los nativos americanos. Presta atención, dice. Muchas sociedades nativoamericanas realizan una ceremonia en la que se les da un nuevo nombre a las personas. Por supuesto, no todas las ceremonias son iguales. El pueblo Creek, por ejemplo, le da el nombre al niño cuando nace para honrar un acontecimiento. Una vez que el niño se hace adolescente, los líderes de la tribu seleccionan un nuevo nombre según la personalidad del niño. ¿Qué es la personalidad? Manera de ser de una persona o animal. La manera de ser, la manera de cómo tú te comportas, de cómo tú eres, de cómo tratas a los demás. Esto tiene lugar en un festival, ese cambio de nombre. Presten atención. En el festival, un líder de la tribu dice un nombre 4 veces y después se dice quién va a recibir ese nombre. Primero el líder dice el nombre 4 veces y después decide quién va a recibir ese nombre. El nombre debe describir cualidades como la fuerza, la bondad o el tesón. La persona que recibe el nombre se dirige hacia el líder y recibe el nombre y un regalo. Los nombres de los nativos americanos tienen que ver con su personalidad o sus acciones. Como los nombres cambian a medida que pasa el tiempo, algunas personas pasan por varios cambios de nombre a través de su vida. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página. A ver qué dice más aquí. Dice, como leíste en El modo de vida nativo americano, que aquí está el título, ¿verdad?, que tenemos aquí, que se llama El modo de vida nativo americano, es decir, la manera en que viven los nativos americanos. Hay muchos grupos de nativos americanos. Cada grupo tiene su propio modo de vida. Aquí te presentamos algunos datos sobre la nación Seneca. El pueblo Seneca vivía en lo que hoy es el estado de Nueva York. A lo largo de las orillas de los ríos, construyeron grandes edificios llamados casas comunales. Dentro había suficiente espacio para muchas familias o muchas generaciones de una misma familia. El pueblo Seneca pescaba en los ríos, cazaba y cultivaba. Sembraron lo que se llamaba las 3 hermanas. Esto está súper interesante, fíjate bien. Maíz, frijoles y calabacita. Las 3 hermanas, ya tú vas a ver por qué le decían así. Tenían una razón para sembrar estas plantas juntas. Por un lado, el maíz crece alto, mientras que la calabacita crece cerca del suelo, por lo que los cultivos no compiten por la lluvia y la luz del sol. Por otra parte, los frijoles enriquecen el suelo, lo que ayuda al crecimiento de otras plantas. Cuando se comen juntos los frijoles, el maíz y la calabacita, estos 3 alimentos constituyen una comida saludable. A lo largo de cientos de años, el pueblo Seneca llegó a comprender todo esto. El pueblo Seneca era parte de la Liga Iroquois, o las 6 naciones. Estas eran 6 grupos nativoamericanos que se unieron después de años de luchar unos contra otros. Las 6 naciones se reunirían y tomarían decisiones en conjunto mediante votación. En algunas ocasiones, las tribus de las 6 naciones pelearon juntas contra otras tribus. O sea, antes de ir a la actividad, quiero recordar de qué trata la historia. Una pregunta. Dime. Porque eso dice que las 3 hermanas hacen una comida saludable si los frijoles dan gas. Ah, bueno, sí. Los frijoles dan gases, papi, pero eso no quiere decir que no sean saludables. Los frijoles y todas las alubias tienen muchas proteínas, también tienen carbohidratos, tienen muchas vitaminas, minerales. Que hay un efecto malo que dan gases. Sí, es verdad, pero al que no le dé pena los gases, no hay problema, ¿verdad? Ok, fíjense ustedes entonces, Joaquín, ¿cuál es el título de lo que acabamos de leer? El modo
El modo de vida latino, nativo americano. Es decir, la manera como viven los nativos americanos. ¿Quiénes son los nativos americanos? Los indios, que fueron los primeros que habitaron América. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 4 características de los nativos americanos? Vamos a volver aquí a la página 1 y es, primero, la educación de sus hijos, el respeto con el que educan a sus niños, de que sus niños participan en todo. ¿Ok? Es importante la educación de sus niños. Número 2. El respeto a la tierra. Respetan las plantas, respetan los animales, respetan el agua, la tierra, el aire. Bueno, ¿okay? El agua sí, porque no los ríos. Número 3, la narración de historias. ¿Ok? Es decir, ellos cuentan sus historias de generación en generación, van pasando todas esas historias, pero ¿qué es lo importante? Que son orales. ¿Qué quiere decir que son orales? Orales significa que hablaron. Que las hablan. No son escritas, ¿verdad? Son orales, es decir, las dicen con palabras, con su boca. Y por último, la ceremonia del nombre. Vamos a suponer, ellos nacen y les dan un nombre. Pero después, cuando llegan a la adolescencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el nombre de los nativoamericanos cuando llegan a la adolescencia? Cambian su nombre. ¿Y quién les da el nombre nuevo? Joaquín no estaba prestando mucha atención. Claro que sí. El jefe de la tribu elige 4 nombres, ¿verdad? Y después va a decidir quién va a tener cada nombre. Bueno, y el nombre tiene que ver con la personalidad de cada uno. ¿Eso porque nunca hice esto? Bueno, no importa, papá, pero lo estás escuchando conmigo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir a la actividad a ver qué tal nos va. Ojalá que no esté muy difícil, ¿sí? Aquí hay causa y efecto, ¿verdad? Dice, elige la letra de la respuesta correcta. A causa de que los nativos americanos creen que todas las cosas en la naturaleza son iguales, entonces los niños son muy respetados, los niños tienen mucha libertad, ¿y qué pudiera decir aquí? Los niños, algo, ¿verdad? Porque ¿de qué están hablando aquí en los efectos? Los niños. De los niños. Entonces vamos a buscar... algo importante. Claro, vamos a buscar una respuesta que tenga que ver con los niños y que hable sobre la importancia que le dan los nativos americanos a los niños. Entonces, que no sea nada loco. No, que no sea nada loco. Entonces tenemos A, los niños cuentan historias sobre la naturaleza. B, los niños reciben un nombre al nacer. C, los niños participan en todos los eventos. O D, los niños escriben libros sobre su cultura. Todos dicen los niños, pero tenemos que buscar algo que haga a los niños sentirse importantes. ¿Cuál de estas 4 crees tú que sea la que hace que los niños se sientan importantes? ¿Yo? Sí. ¿Cuál crees tú que es? Dice A, los niños cuentan historias sobre la naturaleza. B, los niños reciben un nombre al nacer. C, los niños participan en todos los eventos. Y D, los niños escriben libros sobre su cultura. ¿No estás seguro? Estoy pensando. Bueno, pero tenemos que buscar una opción ahorita. Pero ¿qué pasa si lo hago mal? No importa porque yo estoy aquí para ayudarte. Al igual que si estuviera con los niños, estuviera ahí para ayudarlos, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, miren lo que dice aquí. Los niños son respetados. Los niños tienen mucha libertad. Algo que sea importante, como que los haga sentir a ellos que son importantes, que forman parte de su tribu. Por ejemplo, dice que cuando reciben un nombre al nacer, a todos niños le dan un nombre. A todos. ¿Y eso acaso le da más importancia o menos importancia?
No. Mira. Yo sabía que no. Aquí la respuesta correcta es: los niños participan en todos los eventos. Yo sabía que no fue la A tampoco, porque sí dice que escribí sobre la naturaleza, pero no, eso no es importante. No, claro que es importante, papi, pero yo estoy tratando de que entiendas de que la respuesta tiene que ver con algo que a ellos los hace sentir importantes, que los toman en cuenta. Ajá. Y es: los niños participan en todos los eventos. Ajá. ¿Ok? Correcto. Siguiente pregunta. Es probable que el autor haya escrito este artículo para informar a las personas acerca de qué. ¿Acerca de qué nos están dando información, Joaquín? ¿Acerca de los perros en el Alpe? No, ok. ¿Acerca de qué nos están dando información? Ok, déjame ver las preguntas. A, los líderes nativoamericanos y su importancia. B, las fiestas nativoamericanas y su importancia. C, las costumbres nativoamericanas y su importancia. O D, las leyes nativoamericanas y su importancia. Tenemos que buscar, miren que nativoamericano y su importancia está en las 4, pero tenemos que saber si la historia habla de los líderes, de las fiestas, de las costumbres o de las leyes. Ajá. ¿De qué habla en general la historia? Ajá. ¿De los líderes, de las fiestas, de las costumbres o de las leyes? ¿Quién tiene sueño hoy? ¿En serio? Y la respuesta es las costumbres. ¿Por qué? Porque eso engloba todo. ¿Ok? Las costumbres nativoamericanas y su importancia. Siguiente pregunta. A partir de la información en el artículo, el lector puede pensar que una historia nativoamericana puede tratar acerca de la importancia de respetar a todos los seres vivos, la importancia de tener poder sobre los animales, la importancia de cumplir reglas estrictas que imponen los padres, la importancia de permitir que los niños les digan a los mayores qué tienen que hacer. Bueno, todos dicen la importancia. Sí, todos dicen la importancia, pero vamos a ver cuál tiene sentido. Vamos a empezar de qué va. Dice, que los niños les digan a los mayores lo que tienen que hacer. No. Los niños mandan. No, Okay. porque los niños todavía no son adultos. Exacto. Ellos le dan importancia a los niños, pero tampoco para que los niños sean los que manden, ¿verdad? Ajá, okay. Los padres son los que mandan. Mira esta. Dice, cumplir reglas estrictas que imponen los padres. ¿Te parece que los padres de las tribus nativoamericanas son estrictos y son muy regañones con los niños? No, pero no todos. No, papi, todo lo contrario. Ellos son muy libres. Ellos los dejan hacer todo para que ellos participen y formen parte de todas las actividades, ¿verdad? Okay. Entonces, la otra dice, la importancia de tener poder sobre los animales. Es como que yo soy el dueño del mundo y tú, animal, eres mi esclavo. No. ¿Así son los indios nativoamericanos? No. No, en cambio, mira la primera. La importancia de respetar a todos los seres vivos. Eso me encanta. Esa está buenísima. Me encanta. Esa. Me encanta. Ok, entonces le damos, ¿verdad? Súper. Siguiente. Ajá. ¿Cuál de estos elementos no recibe honores durante el Día de la Tierra que celebran los Lakota? El cielo, el fuego, el agua o la tierra. Ajá. ¿No te acuerdas? Ok, sí. Ok. La de la tierra, no, yo no creo que esa te está diciendo cuál de estos elementos no recibe honores durante el Día de la Tierra que celebran los Lakota. Vamos a buscar en la lectura donde dice lo de los Lakota. Eso de los Lakota creo que está en la página 2. Vamos a ver. No, mentira, eso está aquí en la página 1. Mira, página de los Lakota, aquí sobre las cosas de la tierra. Dice, el pueblo Lakota tiene una ceremonia el Día de la Tierra, festejan al planeta y sus relaciones con todo lo que existe en el mismo.
rinden honor a la tierra, el cielo y los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales son norte, sur, este y oeste, es decir, los puntos que están en la tierra. Ajá. ¿Aquí dice fuego? No. No dice fuego. No dice. Entonces, ¿cuál de estas es a la que no rinden honor durante el Día de la Tierra? El fuego. El fuego, correcto. Sigue aquí. A ver, dígame, ¿cuál sería un sinónimo de herencia según se usó en el artículo? Les repito, les recuerdo que herencia es, vamos a ver si se escucha. Herencia. Sustantivo. Femenino, enseñanzas que se pasan de una generación a otra. Enseñanzas que se pasan de una generación a otra. Enseñanzas, cosas que aprendes. Entonces, ¿cuál es un sinónimo de herencia de estas 4? Ajá. Ok. A, comentario. B, confianza. C, fortuna. Y D, costumbre. Ajá. ¿Cuál crees tú que es un sinónimo de herencia según se usó en la historia? ¿Y puedo leer la cosa de herencia una vez más? Sí, por supuesto. Para acordarme. Herencia. Herencia. Sustantivo. Femenino, enseñanzas que se pasan de una generación a otra. Enseñanzas, aprendizaje, las cosas que hace mi mamá, las hacía mi abuela, las hacía mi bisabuela, es decir, tenemos la misma manera de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál puede ser un sinónimo de herencia en ese sentido entre estas 4 palabras? Confianza es cuando yo confío en ti. ¿Eso significa herencia? No. Bueno, ya sé que no es la A porque como... Comentario es algo que tú dices, ¿verdad? Ajá, solo algo que tú dices. Confianza es como cuando le dejas a una persona, vamos a suponer, yo le tengo confianza a mi hermana y dejo que tú te quedes con ella porque yo sé que ella te va a cuidar, le tengo confianza. Costumbre, claro, papi, costumbre. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Fíjate, fortuna se refiere a dinero. Ajá. Y aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de las costumbres que pasan de una generación. Yo sabía que fue costumbre porque tú dijiste la cosa que como si fue como costumbre. ¿Verdad? Okay. Vamos a ver. Correcto. Ok. Dice, los padres esperan que sus hijos sean capaces de tomar decisiones de manera independiente, al tiempo que tienen siempre presente su modo de vida. Cuando los niños toman decisiones de manera independiente, eso quiere decir que toman decisiones A, con sus amigos, B, en sus escuelas, C, con sus padres o D, por sí mismos. Yo creo que con sus padres. Independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Escuche aquí. Independiente. Adjetivo. Que no necesita la ayuda de otros. Que no necesitas la ayuda de otros. Si tú me dices que con tu padre estás necesitando mi ayuda. Entonces, no puedo ver. Por sí mismo. Por sí mismo, correcto. Independiente quiere decir por sí mismo. Yo te digo, Joaquín, yo quiero que seas más independiente. ¿Qué quiero decir? Que hagas las cosas por ti mismo. ¿Ok? Ajá, yo creo que estoy haciendo las preguntas correctas ahorita. Vamos a ver la siguiente. Perfecto. Siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las historias de los nativos americanos no es cierta? Hay algo que está aquí que no es cierto. Ajá. A. Las historias les recuerdan a las personas quiénes son y de dónde vienen. Eso me suena. Ajá, bien. Sí. B. Las historias incluyen muchas lecciones y personajes. Yo creo que eso sí está en la... Eso sí está, Ajá, sobre todo lo de personajes, ¿verdad? Yo escuché que dijeron personajes, yo escuché. C. Las historias se contaban oralmente y después las escribían.
Y D, las historias se han transmitido de generación en generación. Hay una que no es correcta. Puede ser la C o la D, porque la A sí te suena a ti, y sí te suena a ti que sí lo tienes, y la B a mí también me suena que está ahí. Bueno, pero fíjate la D. Todas esas historias que ellos cuentan de manera oral van de generación en generación. El bisabuelo se lo contó al abuelo, el abuelo se lo contó al papá, el papá se lo contó al hijo. Las historias es como una herencia que ellos tienen. Deja de bostezadera, muchachos. Disculpa. Ok, entonces aquí dice que las historias se contaban oralmente y después las escribían. En algún momento tú me escuchaste a mí en la lectura decir que ellos contaban las historias por escrito. ¿Ellos escribían las historias o las contaban habladas? Yo me imagino que ustedes sí me deben haber prestado un poquito más atención que Joaquín. Es porque yo ni leí No importa, pero me estás escuchando. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, porque ellos contaban sus historias oralmente, pero ellos no las escriben. Bien. ¿Ok? Yo creía que fue, yo antes creía, pero no. Bueno, y la última pregunta dice, ¿cuál de las siguientes palabras es un antónimo de oral? ¿Antónimo qué quiere decir? Que es el opposite. El opuesto, todo lo contrario, diferente. Como por ejemplo, arriba y es antónimo de abajo. Correcto. Grande es antónimo de pequeño. Ok, fíjense, el antónimo de la palabra oral. Ay, es que no me acuerdo qué es oral. Aquí está. Oral significa hablado. Yo voy a hacer un examen oral, quiere decir que yo voy a responder las preguntas hablando. Entonces, ¿qué es lo opuesto de oral? ¿Qué significa hablando? ¿Bueno? Lo opuesto de acuerdo a cómo se usó en la lectura, que ellos decían que sus historias eran orales, ¿ok? ¿Cuál es el opuesto aquí? A, general, B, escrito, C, original y D, equivocado. ¿Escrito? Escrito correctamente. En la historia, el opposite, como dices tú, el opuesto de oral es escrito. Yo sabía. ¿Será que sacamos 100 por fin? Ajá. Por favor, Di. Por favor. ¡Yay! Bueno, pues eso es todo, niños. Esta lección está muy bonita, sobre todo porque trata de los nativos americanos. Y así como lo estudiamos en el salón, pues son las primeras personas que vivieron aquí en este continente y merecen nuestro respeto, merecen nuestra consideración y deberíamos honestamente seguir el ejemplo de ellos en muchas cosas, sobre todo eso de respetar a los niños, de darle importancia a los niños, de cuidar al planeta, ¿verdad? Y de transmitir toda esa información y todas esas historias que nos cuentan los abuelitos de generación en generación. ¿Te gustó, papi, la lección? Sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, entonces, niños, eso es todo por hoy. Espero que se conecten. Me gustó. ¿Qué te gustó? Bueno, me gustó, excepto la parte que dijeron las tres... las tres plantas, las tres hermanas. Pero eso está bueno, después yo se los cuento mejor. Bueno, entonces nada, espero que hagan su lección, que todos saquen buenas calificaciones y que todos se metan. Por cierto, se tienen que meter en estudios sociales, social studies, en español y en inglés. ¿Dónde se van a meter? ¿En qué materia? Estudios sociales. ¿Y en inglés cómo se dice? Social Studies. Ok. Esa es una de mis cosas favoritas de la escuela. Ajá. Qué bueno. Bueno, vamos a decirle adiós a los niños, papi. Chao. Bye, pórtense bien. Bye. Los queremos mucho. Bye. Bye.